La mañana de hoy, el mundo entero amaneció conmocionado con la noticia del brutal asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse. La pregunta es, ¿qué está pasando en Haití para que las cosas lleguen a este punto? Es una buena manera de plantearnos este escenario. A estas horas en las que estás viendo el video, probablemente tengas ya mucha información de los detalles mismos del evento, cosa en la que no quiero profundizar, primero porque no es nuestro afán desperdigar morbo y detalles cruentos. ¿Sí? El hecho, para narrarlo en simple, a las 6 de la mañana, un grupo de personas que se presentó diciendo que eran agentes de una organización antinarcóticos, tocaron a la puerta, ingresaron y pasó lo que pasó. Lamentablemente, la esposa del señor Moïse también fue afectada. ¿Sí? Pero yo les pido que no nos quedemos en ese detalle y que más bien nos atrevamos a entender más en integridad qué está pasando en Haití para que las cosas lleguen a este punto. ¿Les parece? Y tiene que ver probablemente con algo que dijimos, no es que nosotros tengamos la responsabilidad, ¿no? Con algo que dijimos que debíamos prestarle atención hace ya varios meses atrás en este espacio. Cuando de pronto el mundo señalaba como el nuevo autoelegido al señor Guaidó como mandatario de Venezuela, y cuando las potencias del mundo occidental cercaban a Venezuela, desde este espacio dijimos, oye, ¿y qué tal si también le prestamos un poquito de la misma atención a un país que está cerca, que es Haití? ¿Por qué no prestarle atención a la vulneración de los derechos humanos, a los casos de corrupción, al saqueo, ¿no? y al desensamblaje total de las instituciones haitianas? Y parece que a nadie le importó. Probablemente porque Haití no tiene las reservas de petróleo que tiene Venezuela, pero sí tiene algo de lo que vamos a hablar en este programa, que es una posición geoestratégica altamente apetecible, por decirlo menos. Vamos a hablar un poco de lo que es Haití, un poco de la historia. Haití es la nación americana, la primera nación americana en lograr su independencia de los franceses. ¿Sí? O sea, de todas las colonias que habían, ¿sí? Habían colonias francesas, inglesas, españolas, de todo tipo. ¿Sí? La primera nación que logra su independencia es Haití, frente al poderosísimo ejército del mismísimo Napoleón. O sea, esta no es cosa menor. Lograron su independencia en los momentos más cruentos, digamos, más duros, y cuando los vecinos que ellos tenían, que eran las 13 colonias inglesas, estaban muy, pero muy lejos de ser la poderosa potencia hegemónica del planeta, los Estados Unidos. Eran 13 colonias que querían caerle bien al emperador francés por aquel entonces. ¿Sí? Poco para retrotraernos y entender el origen de esta nación. A ver, poblada básicamente por ciudadanos de origen africano, franco-hablantes, ¿sí? Francoparlantes, es decir, mucha presencia del idioma francés en este territorio, ¿sí? Ok, ahora, una de las cosas que llama poderosísimamente la atención de Haití, y esto lo hablé en más de una oportunidad con alguien que conozco allá en Haití, alguien que por esas cosas de la vida era familiar en generaciones posteriores de alguien que fue presidente allá en Haití, que por circunstancias de la vida tuve la oportunidad de cultivar una amistad con esta persona, me explicaba una cosa extraordinaria de Haití. Es que la estructura, ¿ya?, del Estado haitiano es tremendamente desarrollada. O sea, la legislación con la que fue creada tiene grandes elementos de desarrollo. ¿Cómo explicar esto? Es decir, ¿no? Haití legalmente, o sea, en el papel, tiene una estructura
de su Estado muy bien desarrollada, ¿sí? O sea, debería ser una nación altamente, una democracia muy moderna y funcional. En el papel, en la práctica, esto no pasa. Dicho de esta manera, ¿no? El Estado haitiano ha sido pensado para que el presidente no sea un ser hegemónico a partir del cual se gobierne, sino que tiene contrapesos en el Senado y en el Parlamento, al punto que el presidente tiene que, para elegir a sus ministros, negociar, ¿no? O buscar acuerdos políticos para armar gobierno. O sea, el concepto de Estado como está planteado, digo, o sea, debería ser una de las democracias más modernas del planeta si es que las ideas planteadas para la funcionabilidad del Estado haitiano se llevaran a cabo. El gran problema de Haití es que la gente, el ciudadano de a pie, no asume el Estado como algo propio. O sea, lo ve como algo lejano. O sea, no le interesa, en otras palabras, la conformación, el arte de la política, lo ve como algo muy, muy lejano. Para hacernos una idea de qué tan lejano ve la población este hecho, es que en el último proceso electoral, en el que precisamente Noy sale electo, solo votaron menos de 600,000 personas en una nación en la que habitan 11 millones de personas. ¿Ya? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, un poco más de 500,000 personas, casi 600,000, no llegaron a 600,000, ¿no? En una nación de 11 millones de personas. O sea, la gente no percibe que el Estado sea funcional para ellos. No es bueno, no le resuelven la vida. Pero por supuesto que no le resuelven la vida, porque Haití, siendo la primera nación americana, habiendo logrado su independencia de los hegemones europeos de aquel entonces, es en este momento el país más pobre de América, con el índice Gini más grande, es decir, donde los ricos son más ricos y los pobres son muy, pero muy pobres. Para hacernos una idea, una muy pequeña minoría, que no llega al 20%, son dueños del 64% de los ingresos de esta nación. ¿Ya? ¿Sí? Es una cosa increíble. Y cerca del 30% de la gente más pobre, miren, cerca del 30% de la gente más pobre de Haití no llega a tener ni siquiera el 1% de todos los ingresos de esa nación. Es una cosa absolutamente disfuncional. El ciudadano haitiano no percibe, no entiende, no asume el Estado como algo propio. No le va a ayudar a resolver el día a día. Lo que sí va a hacer el Estado para él, para el ciudadano haitiano, es el peligro de afectarlo en su cotidiano quehacer, a través de la violencia, a través de la corrupción. A ver, es muy común encontrar en algún lugar de Haití un adolescente en absoluta miseria, probablemente desnutrido, sin ropa suficiente para vestirse, no con decencia, digo, simplemente para vestirse, pero llevando un arma automática que vale varios miles de dólares. Eso es más que usual. ¿Ya? ¿En qué se convirtió todo este escenario que les planteo, que viene de varias décadas? Bueno, se convirtió en una casta política que impuso ideas traídas desde Europa, traídas desde la potencia del norte para construir un Estado que no funcionó. En este momento, bien podríamos decir que Haití es un Estado fallido. Trajeron la fórmula perfecta, ¿no? La trajeron de Europa, vamos a construir un parlamento con un senado, que el presidente debe armar gobierno. Entonces, una idea genial, pero el ciudadano haitiano no lo siente como parte de algo real. Por supuesto, ese modelo nunca funcionó. No sirvió para crear instituciones capaces de enfrentar los retos de las pujas de poder.
El presidente que acaba de fallecer tristemente estaba gobernando en el último año sin parlamento. Había disuelto el parlamento y la Cámara de Senadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían mucho tiempo, estaban gobernando más allá de lo que la ley les permitía. Ya se había acabado su periodo, pero él seguía gobernando un año más porque él decía, no, a mí me toca gobernar un año más porque yo entré al poder un año más. Lo que pasa es que antes de que él ingresara, al estilo Keiko, hubo alguien que dijo fraude, 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 y el asunto se postergó por un año. ¿Se imagina? Esto hizo que el presidente Noís no pudiera juramentar cuando debía. Entonces, cuando lo hizo, comenzó a gobernar y dijo, pues yo entré ahora y me tocan 5 años para adelante. Y la constitución de su país dice, no, 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 no. Usted gobierna sus 5 años contando los que no pudo ejercer porque así manda la constitución. Punto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. El Consejo de la Corte Suprema de Haití dijo, no, 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 la ley se aplica. Entonces, el presidente que actualmente estaba en el gobierno estaba gobernando sin Senado, sin un parlamento. Había otro presidente, el presidente de la Corte Suprema, que se había elegido, se había autonombrado presidente, al estilo Guaidó también. Pero él gobernaba, él tenía el control del país, sin parlamento, manejando las Fuerzas Armadas, manejando el presupuesto de Haití, así, a firme chequera, a firma de chequera, toma para acá, necesito para tal cosa, toma para acá, toma para acá, y tal cosa, firmaba decreto y iba para allá. ¿Ya? Y nadie en la muy rígida Europa se ocuparon del asunto. No es que no se ocuparon, sí se ocuparon, pero le resultaba muy cómoda. El presidente Noís era además, y hay que decirlo, no porque ya no esté con nosotros, no hacer un verdadero análisis de quién era. Era un fantasma de la nada que estaba en el gobierno, digamos, porque los vecinos de la potencia del norte querían que estuviera. ¿Ya? De hecho, si en algún momento Donald Trump le decía, para acá, ahí queda, acá, ahí está. Y eso es lo que hizo. O sea, la posición política que tenía el presidente Noís era la de él, ¿cómo decirlo? Con cierta delicadeza, teniendo, digamos, sensibilidad por el momento, pero el presidente Noís era simplemente un operador político en el Caribe de los intereses de la potencia del norte, sobre todo para serle hostil a Venezuela. Y acá va la parte geoestratégica. Haití es una partecita muy pequeña, pero inmensamente poblada, 11 millones de personas. Es uno de los lugares más densamente poblados, ¿sí? Bueno, la diplomacia de la potencia del norte utilizaba su peso para usarlo, ya sea en los votos en las Naciones Unidas, ya sea sus votos en la OEA, para hacerle hostil a Venezuela, para hacerle hostil en posición geoestratégica. Por supuesto, el presidente Maduro, que sabía muy bien de esto y sabía que en los tiempos de Chávez se había involucrado casi $2.000 millones en petróleo para apoyar a los ciudadanos de Haití, dijo, a ver, nosotros también te mandamos buenas cantidades de petrodólares, ¿no? A ver, yo acá tengo los papeles. Y el señor Noís, tristemente, este presidente que ha fallecido, pues estaba metido fue uno de los ejecutivos, o fue el ejecutivo, encargado de manejar estos fondos. ¿Ya? Así que había unos temas de corrupción absolutamente increíbles ahí también. La pregunta es, ¿por qué dejaron a Noís gobernando un año más y nadie dijo nada? ¿Ya? No hubieron ejercicios marítimos como se están haciendo en el Mar Negro junto a Crimea. Todos miraron para un costado. No era una democracia porque no había ni parlamento, no había nada. Noís firmaba el presupuesto a chequera y nadie dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué Pepe Borrell ahora dice? Sí, oye, Pepe Borrell, el funcionario de las naciones de la Unión Europea encargada de las relaciones exteriores, ¿por qué no te ocupaste de que no había democracia en Haití?
como ahora te rasgas las vestiduras hasta ahora por Venezuela. ¿Por qué? Sería porque era funcional a los intereses de compañías francesas que tienen intereses en empresas eléctricas en Haití. No lo digo yo, lo dijo el mismo presidente Nois el año antepasado, el 2019. No me quieren dar un golpe de Estado, dijo él. Y detrás de eso están, no mencionó a la familia en específico, pero habló de una familia que tiene una familia de origen francés, sí, que tiene grandes intereses en empresas eléctricas. Estos me quieren dar un golpe y me quieren terminar físicamente. Lo había dicho en su momento. ¿Por qué no dijiste nada en su momento, Pepe Borrell? Ahora, por supuesto, ¿no? Todos lloramos, nos agarramos las vestiduras, pero ¿por qué no hablamos en ese momento? Aquí en Prensa Alternativa dijimos, oiga, prestémosle atención a lo que está pasando en Haití. ¿Por qué no mirar de lo que pasa en Haití? ¿O es que no se quería ver al aliado incómodo, ¿no? Que estaba haciendo algunas cosas, por decirlo menos, no tan correctas, pero finalmente aliado, y había que cargarse pues al aliado, ¿no? Había que mirar para otro lado. Pero ¿cómo es que se construye esta estructura de Estado tan perfectamente diseñado, pero que en la práctica no funcionaba? Y creo que tiene que ver con el aculturamiento al que ha sido sometida esta nación. Con el aculturamiento. Y lo voy a explicar de esta manera. Esto me lo explicó esta persona que era pariente de un expresidente haitiano. Gente que hizo una gran fortuna. Este tipo tenía una fortuna increíble. Tienen grandes inversiones en Miami. No voy a dar más detalles porque no sería elegante, por decirlo menos, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a esto? ¿Cómo es que se escribe en papel la estructura de un Estado brillante, funcional, y que en la práctica no funciona? El problema tiene que ver con el aculturamiento. Y voy a utilizar un término, pido perdón previamente si es que no hago uso correcto del mismo, porque estos son temas muy sensibles. No me anima un sentimiento ni peyorativo, ni de querer maltratar la identidad étnica de nadie, ¿sí? Pongo esta previa por si es que emito alguna frase que pueda ser sensible hacia alguien, por favor, ¿sí? Tomo nota de las conversaciones que tuve hace muchos años y de algunas lecturas sobre el tema respecto a Haití. Esta nación está gobernada por algo que se llaman los mulatos. ¿Qué es ser mulato en Haití? Literalmente no es un tema racial, ¿eh? No es que sea un poquito más blanco que el ciudadano de pie. No. Es un tema de estatus social. ¿Ya? Y esta persona me lo explicaba de esta manera, ¿no? Es una suerte de trauma que tiene la élite, no el pueblo haitiano. Me hablaba de la élite, ¿no? Es una especie de trauma que tiene la élite, que habla francés, ¿no? Y que busca el reconocimiento del padre. Miren, acá hay un tema que es psicoanalítico, pero me lo explicaba de esta manera, ¿no? Que busca el reconocimiento del padre europeo, del padre gringo que está al costado, ¿ya? Y niega la existencia de su madre negra y de sus hermanos negros. ¿Ya? Ese es el mulato, que quiere ser visto por Europa, que quiere ser visto por Donald Trump. Pero genéticamente seguramente no hay mayor diferencia entre él, que se siente mulato, y el ciudadano a pie, de origen, digamos, igual, de origen africano, en origen. Estoy tratando de ser lo más sensible con el tema, pero no quiero perderme en la argumentación. Esta élite se considera los mulatos, que quieren ser vistos por sus padres europeos, por sus padres en la potencia del norte, y niegan a su madre y a sus hermanos africanos de origen.
Y entonces se fueron a Europa a importar las teorías políticas para instalar una nación de democracia moderna y la construyeron en el papel. Pero en la práctica, como vemos, no ha servido para nada. Porque lo que tenemos es un Estado fallido que ha ido entre golpe de Estado, entre denuncias de fraude, entre te saco del poder y que yo entro los de la potencia del norte han ingresado más de una vez a chapar del cuello a un gobernante y llevarlo a Europa y jubilarlo y decirle, acá está, ya ganaste su... O sea, esto pasó un montón de veces y parece que a nadie le molestó en su momento. En ese contexto, la corrupción, la violencia ha sido el pan de todos los días del pueblo haitiano. Que después del terremoto llegaron la misión de paz de las Naciones Unidas. La gente recuerda a esta misión como cualquier cosa menos de paz. Menos de paz. Sí, las terribles noticias, sí. O sea, las vulneraciones a la sociedad civil. O sea, un Estado fallido en América como parte de la patria grande. ¿Hasta qué punto entonces es nuestra responsabilidad como ciudadanos de la patria grande? Vamos a dejar, miren, y alguien me va a decir, jota, a ti sí se te fue el coco con esto. El destino de Cuba bien pudo haber sido el mismo destino de Haití si es que Fidel no hacía lo que hizo. Así de simple es la cosa. Porque finalmente hubiera pasado que Cuba se convertía de manera progresiva en una sociedad enajenada culturalmente. Y entonces hubiéramos tenido un parlamento como el de Haití, ¿no? Una clase gobernante enajenada, y fácilmente Cuba hubiera tenido el mismo destino de Haití. Me alegro por los cubanos, me entristece por los haitianos, pero son nuestros hermanos. Algo tenemos que hacer, tenemos que implicarnos en este proceso, mínimamente abrir un debate, contar la historia. A ver, en este momento seguro, Jota, yo pensé que me ibas a contar que tenías información clasificada de quiénes fueron los que... No, yo por supuesto eso no lo sé. Dudo que los servicios de inteligencia de las potencias que tienen embajada ahí no lo sepan. Yo no, o sea, no lo dudo. Y no solo me estoy refiriendo a las potencias occidentales. O sea, Europa tiene embajadas y a este momento tienen que saber mínimamente quiénes fueron. No, los del otro lado, los de la potencia del norte, seguramente. Como los chinos y los rusos ya deben estar moviendo todos sus hilos para saber si ya no saben qué está pasando ahí. Por supuesto, al presidente Xi Jinping o al presidente Putin, estos darían la mitad de su imperio por tener una cabecera de playa ahí, por supuesto, porque estarían a unas cuantas millas náuticas de la potencia del norte. ¿Ya? ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanos de la patria grande? Implicarnos en este proceso. Uno de estos procesos puede ser, oye, ¿y si es que crean su propio modelo de gobernanza? ¿Por qué tendría que ser al modelo europeo? A ver, veamos un poquito hacia el sur. Veamos lo que está construyendo en este momento Bolivia, que sé que está en un momento difícil. Arce no la tiene nada fácil, ¿no? Pero tienen un concepto que ha surgido negando dialécticamente, y no lo digo de manera marxista, ¿sí? Negando dialécticamente el concepto de la república. En Bolivia se ha desarrollado el concepto del Estado plurinacional, que es un concepto que supera, que recrea, revoluciona el concepto de la república, avanza. ¿Ya? Sí, no todo tiene que quedarse, no que la democracia republicana es lo único. No. Y el gran referente es la Grecia. No, tranquilos, nada está tallado en piedra. En Bolivia se crea el concepto del Estado plurinacional a partir de la diversidad cultural de esta nación.
Oye, Haití, no te digo que hagas lo mismo, por supuesto, pero ¿por qué no Haití? A ver, digo, pongámonos a conversar. ¿Por qué no ponernos a conversar y buscar que formes tu propia doctrina de gobernanza? Porque si vamos a seguir en el mismo camino esperando que venga Papá Doc, que fue uno de los dictadores más, o Bebé Doc, Bibi Doc, ¿sí?, que ha tenido esa nación, con sus ínfulas europeas, no sé si esa sea la solución. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y si es que quieres, ayúdanos con PayPal. Ok, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama. Hasta volver a encontrarnos.